Entonces, se abandona la fe, se apostata. Y entonces sí, podemos ir a lo que nos dice la Escritura en Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay por qué hacer tanto relajo, lo dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. No dice que sean la mayoría, que quede claro, pero sí habrá apostasías de la fe, abandono. La palabra apostasía es abandonar, es dejar, es apartarse de la fe, ¿sí? Es decir, esto sí sucede, lo dice el Espíritu claramente. No tendríamos por qué estar tratándole de buscar la cuadratura al círculo. Lo dice el Espíritu claramente. Algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios no es la mayoría, pero sí algunos. Sí, sí se da, sí corre riesgo la salvación. No porque Dios la quiera quitar, sino porque algunos apostatan de la fe. Entonces, el debate en las redes sociales se aclararía con esta claridad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo se apostata de la fe? Escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si pasa o puede pasar algo en alguien que está buscando a Dios sinceramente, si llega a un lugar de estos donde hay engaños, donde hay espíritus engañadores. Espíritus no se refiere a que no se ven, se refiere a que la persona o las personas que predican tienen una actitud, una postura de error, de herejía, de apartarse de la fe. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, que quien comparte, no comparte conforme a las sanas palabras de la doctrina de Cristo, sino que están engañando a las personas. Espíritus engañadores, se refiere a las personas. Y, sí, también habla de doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza. Doctrina es la palabra para enseñanza, tal cual. Cuando hablamos de las doctrinas, se refiere a las enseñanzas de Cristo. Las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo. La palabra doctrina es enseñanza. Entonces sí hay un riesgo de estar expuesto a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque el Espíritu dice claramente que habrá algunos que apostatarán de la fe por estar escuchando este tipo de mensajes. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, el apóstol Pedro hace una expresión, una apología muy fuerte acerca de apartarse de la fe, de apostatar de la fe. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Y nuevamente inicia con falsos profetas o falsos maestros. ¿Sí? ¿Existe un riesgo? Sí existe, sí lo hay. Estar expuesto a doctrinas que no sacan a la persona del pecado, que no alejan a la persona de la maldad y que la consignan, la llevan a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí existe un riesgo que se normalice el pecado. Sí existe un riesgo de que alguien diga, no pasa nada, no moriréis. No, por supuesto que sí sucede. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hace un comparativo
el apóstol Pedro en decir, en el Antiguo Testamento había falsos profetas. ¿Qué era lo que hacían los falsos profetas del Antiguo Testamento? Mantener al pueblo sin volverse a Dios. Tú ya eres pueblo de Dios, no te andes angustiando de balde. Hoy es que surge Jeremías avisando de que viene del norte una gran calamidad y va a destruir Jerusalén y va a llevar cautivos. Somos el pueblo de Dios, eso no va a suceder. Y entonces, así como se levantaban profetas como Jeremías, Isaías, Malaquías, Oseas, Daniel, etcétera, también se levantaban los que decían, no moriréis, no te preocupes, no pasa nada. No vas a padecer problemas. Y entonces el apóstol Pedro lo que dice es, así como lo hubo en el Antiguo Testamento, observemos a los falsos profetas del Antiguo Testamento, habrá también falsos maestros en el Nuevo Testamento y hacia adelante. ¿Sí? Es decir, gente que se levantaba como profeta tratando de mantener al pueblo en calma cuando no había paz. Oye, se están portando mal, paz tendréis. No es cierto. No puedes tener paz si te estás portando mal. No es cierto, que no te engañen. Sí hay riesgos de escuchar a cualquier persona. Continúa diciendo la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que harán los falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo las van a introducir? Encubiertamente, mezcladas, que no reaccionemos de manera inmediata a decir, aguas con esto, sino que habrá un envoltorio de lo que puede parecer bueno, ¿sí? Una apariencia. Y entonces te ponen una verdad y después colocan sus mentiras. Te dicen, esto pensamos, y dices, ay, pues pensamos igual. Y después vienen sus mentiras. ¿Sí? Es la manera en la que se actúa. Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Y aún negarán, o sea, van a llevar a la gente a tal grado que dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Ah, pero que no eran malísimas personas. Ya los había rescatado. Es decir, desde adentro surgieron estos personajes para enseñar cosas destructivas, para dar enseñanzas destructivas, desde adentro. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, ¿Jesús de qué rescata? De la maldad y del pecado. ¿Qué es negar al Señor que los rescató? Decir, no pasa nada, no moriréis. No hay problema, puedes seguírtela de a poquito. Dios entiende. Oye, por los pecados murió Cristo. No es suficiente ver los golpazos y la sangre y la manera en la cual cayeron los latigazos sobre la espalda de Cristo. ¿No te da un mensaje de que no podemos seguir en lo mismo? A mí sí me da el mensaje de decir, esa es la ira de Dios justa. No tengo por qué seguir en mis maldades. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán su predicación disoluta. ¿Qué quiere decir disolución? Que lo hace más light, más liviano, que lo hace más tranquilito. Que no se mete en problemas de pecado porque saben que no pueden vivir y caminar en santidad porque ya abandonaron, apostataron de la fe. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de la conducta, de esta manera disoluta de actuar, el camino que sí es verdadero, que es el de Cristo Jesús, que es la libertad verdadera,
va a ser atacada, va a ser blasfemada. Muchos seguirán sus disoluciones, y es que es mucho más sencillo ahí llevarme de a poco, con que vaya, con que asista, haga una, dos, tres cositas, pues ya, bastante más cómodo, sin verdadera entrega a Cristo Jesús. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Pueden sonar correctas, pero son fingidas, no tienen fundamento, no tienen sustento, son fingidas. Sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después el apóstol comienza a exponer una serie de ejemplos de atrás hacia adelante, de cómo Dios no perdonó a los que se apartaron de Él. Luego más adelante nos saltamos unos versículos hasta el 17, y dice, estos son fuentes sin agua. ¿Cómo es una fuente sin agua? Pues se supone que tendría la utilidad de estar aventando agua, ¿no? Esa sería su función principal. Una fuente está puesta ahí para estar usando el agua y estarla arrojando, ¿no? Son fuentes, pero no tienen agua. O sea, los ves y dices, pues deberían de estar haciendo esto y esto y esto, y no lo están haciendo, no tienen agua, no ofrecen agua, aunque tengan apariencia de piedad, no ofrecen agua, ¿sí? Dice la Escritura, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, pero no tiran agua. Son de esos nubarrones que no se alcanza a condensar lo suficiente y por lo tanto no llueve. Nomás los lleva el viento, se los lleva, pero no cae agua. Sí. Ya vieron qué interesante es que en los dos ejemplos el apóstol usa el agua como elemento de decir, son fuentes, sí, pero no llevan agua. Son nubes, sí, pero no llevan agua. ¿Qué es lo normal en la vida del creyente? Que sí lleve agua, que esté bendiciendo a las personas, la vida de la gente. Un verdadero creyente es una fuente que sí lleva agua, que sí puedes acercarte a tomar, o puedes dejar que te caiga la lluvia, ¿no? Y qué refrescante con estos calores que está haciendo. Es decir, sí son útiles. La inutilidad acompaña a quienes pueden aparentar ser fuentes, pero en realidad no están bendiciendo a las personas. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Pues hablando palabras infladas y vanas, sí hablan, pero no bendicen, no edifican a la vida de la gente, aunque suenen correctas, por cierto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahí está la apostasía. Verdaderamente habían huido del error, pero son seducidos a apartarse. Apostasía. Y si alguien se aparta de la fe, cae de la gracia. ¿Sí? Y entonces ocurre lo que el Espíritu dice claramente. Algunos apostatarán de la fe. ¿Sale? Continúa diciendo la Escritura. Les prometen libertad. En el papel pueden sonar muy bien. Hay grupos, hay denominaciones que en el papel se lee y dices, uy, qué bonito se oye, pero son puras promesas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, dicen, hay que hacer esto, pero no lo hacen. Se tiene que vivir así, pero no se vive así. Les prometen libertad, aunque se escuche bien en los dogmas, aunque se escuche bien en la ortodoxia cristiana, pero no se vive en ese estado del alma. Por eso hay que ser cuidadosos con lo que vemos en las redes sociales, con lo que escuchamos en las redes sociales, porque puede haber gente que promete libertad y son corruptos, aunque todo se escuche bien. Tú los oyes y dices, no hombre, maestro, me quito el sombrero,
pero no lo viven. Y aquí la Biblia nos asocia, nos vincula. Eres fuente, tienes que tener agua. Eres nube, tienes que tener agua. Eres alguien que anda en Cristo, que promete libertad, tienes que ser libre. No puedes andar diciendo, hay libertad en Cristo y ser un esclavo del pecado. Ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ya se habían escapado. La apostasía es real, amados. Nos aparta de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en aquellas cosas, otra vez ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La Biblia es bien clarita. Sí existe riesgo para nuestro estado del alma, para la salvación. Sí existe riesgo. No todo mundo va a llegar a ese estado, no. Pero ¿de qué hay riesgo? Sí hay riesgo, amados. Sí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se puede uno regresar? Se puede uno regresar. ¿Y qué consecuencia hay de regresarse? Si ahí está la salvación y lo que me mantiene es mi fe, por mi fe soy salvo, ¿qué pasa si me regreso? ¿Dónde queda mi relación con la salvación? Porque era por fe que era salvo. Se pierde. Nos alejamos. No es que Dios me la haya querido quitar, no está en su voluntad de ello. Es más bien que nosotros nos alejamos. Nosotros nos apartamos. Es que no se puede a uno apartar, porque dice la Escritura que no hay nada en el mundo que nos pueda apartar del amor de Dios. No, nada externo a nosotros, pero nosotros mismos sí nos podemos alejar de Dios. Sí nos podemos apartar de Dios. Espero que vayamos entendiendo que la salvación no se pierde, pero sí corremos riesgos de apartarnos de ella. Nosotros, por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? Ahí mismo ahí mismo, vamos a seguir leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se vuelve atrás la gente. Ahí mismo en el capítulo 3, versículos 14 al 18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿A quiénes está siendo responsables Dios de ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz? A nosotros mismos. A nosotros, o sea, somos responsables no de mantener la salvación, sino de mantenernos en la fe. Y por ende puedo seguir creyendo. A mí sí me convoca a mantenerme firme en la fe. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Que Dios sea paciente, que no nos destruya o que no destruya a la gente, no quiere decir que sea un aval a la gente, no. Es que está siendo paciente con las personas. La gente puede hacer muchas maldades en un momento, amados, y de maneras sorpresivas. Dios es paciente porque quiere su bien, quiere su salvación. Pero no vayamos a pensar que tendrá por inocente al que es culpable. Si muere en sus pecados, será culpable.
Sí.